Quiero saludar también de manera especial a Julio César Bonilla. Muchísimas gracias también por coincidir en este panel. Me da mucho gusto, Pepe, José Antonio García, reencontrarnos nuevamente, que en distintos espacios y foros, qué necesaria es la participación de las organizaciones nacionales e internacionales y de una sociedad también crítica y una sociedad activa que se involucre en los asuntos públicos. Particularmente, y antes de iniciar mi intervención, quiero reconocer también este esfuerzo que desde el Senado de la República se realizó hace ya algún tiempo para la publicación del diario de Hatsiri, una forma también novedosa que busca pues ampliar el conocimiento del derecho a saber, pero hacerlo también llegar a esas comunidades indígenas en sus lenguas natales. Creo que es muy importante que se presente, aprovechando este foro, el diario de Hatsiri, y así como esta publicación, hay muchas otras que estoy segura que podremos seguir construyendo con el Senado de la República. Y bueno, sin más, yo quisiera entrar ya en materia. Naturalmente, nos dará mucho gusto que en unos minutos más se incorpore la senadora presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero. Nos complace que haya estado también el presidente de la Jucopo, el doctor Ricardo Monreal, y saludo de manera especial, con mucho afecto, a Miguel Castillo, con quien hemos coincidido desde hace muchos años también en estas tareas, y al director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández, quien siempre ha sido un gran aliado de la agenda de la transparencia. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Y bueno, con el propósito de establecer un marco de referencia básico para abonar el tema de la relación entre transparencia y Parlamento abierto, vamos a proyectar algunas láminas que irán acompañando justamente esta primera intervención. Al hablar de la democracia, del Estado constitucional, resulta muy pertinente detenernos en Luigi Ferrajoli, quien la identifica con la democracia sustantiva, cuya forma de gobierno solamente puede comprenderse a partir del respeto de las libertades y derechos fundamentales de todas y todos. Ya lo decía el doctor Ricardo Monreal, la transparencia es un ingrediente central de la democracia, y en ese sentido, pues al hablar de democracia tenemos que hablar naturalmente del respeto de los derechos y de las libertades. En esa línea, Robert Dahl amplía los alcances del concepto de democracia y lo define como el sistema político que, entre sus características, busca satisfacer los derechos de participación política. Por ello, entre las características que debe cumplir una democracia ideal, destacan en primer lugar la participación efectiva, que justo es uno de los temas que en los observatorios que hemos realizado desde el INAI, pues está pendiente y hay que fortalecerla. Esa participación ciudadana es necesaria para que se involucren más allá del voto y efectivamente participen en las decisiones públicas. Y para ello hay que darles instrumentos a la sociedad, y el derecho a saber es un instrumento fundamental. Hay que darle conocimiento para una mejor toma de decisiones, y como un instrumento, el acceso a la información, un instrumento llave que ayuda también al ejercicio de otros derechos. Por otro lado, otra característica que debe pues constituir una democracia ideal tiene que ver con la igualdad de votos. Una persona, un voto, es un principio junto con el derecho fundamental a la libertad que marcó los inicios del Estado liberal. Y bueno, pues siempre es un honor recibir a la señora ministra en retiro, a la senadora Olga Sánchez Cordero. Gracias. Ministra, ¿cómo está? Qué gusto. Presidenta, qué bueno que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, a quien no podemos no brindar un aplauso, si fueran tan amables. Gracias por su presencia, senadora. Estábamos en la intervención de la comisionada Blanca Lilia. No obstante, quisiera cederle la palabra a la senadora para los efectos, si tiene alguna consideración, o justamente es lo que le iba a preguntar, o prefiere que continúe y posteriormente la toma usted sin ningún problema. Muchas gracias. La verdad es un honor contar con su presencia, que
siempre nos ha distinguido también en el propio instituto, en los eventos que hemos desarrollado, y siempre ha comulgado también con impulsar el derecho a saber en las distintas posiciones que ha ejercido a lo largo de su amplia trayectoria. Muchas gracias, estimada senadora, es un privilegio que nos acompañe, y justamente estábamos comentando uno de los temas que tienen que ver con este foro sobre transparencia y parlamento abierto, de aquellas características ideales de la democracia. Hemos hablado ya de la participación efectiva, de la igualdad de votos y del electorado informado. Allí es justamente donde constituye un punto central el trabajo que hacemos desde el INAI. Ya lo decía Carlos Nino, la ciudadanía ha de tener la oportunidad de estar informada sobre la cosa pública y el ejercicio del poder, a fin de comprender la eficacia de las políticas públicas implementadas y, naturalmente, decidir sobre su continuación. Pero, ¿qué papel desempeña exactamente la transparencia en un gobierno democrático? Al respecto, quiero destacar 5 funciones específicas, si ustedes me lo permiten, que se señalan en la obra Transparencia y Democracia, claves para un concierto, publicada justamente por el INAI. En primer lugar, la evaluación de los gobernantes. La transparencia da esos elementos que permiten, con conocimiento de causa, llevar a cabo esa evaluación, ese análisis del cumplimiento y de los programas que se anuncian y que muchas veces desde las campañas electorales se ponen para conocimiento de la sociedad. Por otro lado, la rendición de cuentas, que está asociada naturalmente a la transparencia, donde advertimos que las autoridades, los servidores públicos, están sujetos al escrutinio público de una manera permanente. Y, en tercer lugar, el control del poder público. Se ha establecido que el derecho de acceso a la información es un mecanismo de control ciudadano. También fortalecer a la autoridad pública. Como ustedes saben, la transparencia genera confianza en el electorado, se busca justamente eso, generar una mayor legitimidad y confianza, y la detección y corrección de errores. La transparencia permite una visión y un análisis del entramado constitucional. El nexo entre la ciudadanía y el poder legislativo es un tema central. Justamente el INAI y el Parlamento Abierto en una democracia hoy juegan un papel central, y a lo largo de 2 décadas se ha buscado, ya lo decía la señora ministra en retiro y presidenta de la mesa directiva, en la inauguración que tuvimos hace 3 semanas sobre estos eventos con motivo de los 20 años de la promulgación de la primera ley federal gubernamental, cómo hay un vínculo muy cercano entre la democracia, la transparencia y, naturalmente, la forma en que las y los legisladores hoy también deben de estar inmersos en este proceso de rendición de cuentas. Y particularmente en el tema del Parlamento Abierto, hoy que las democracias sabemos que viven una crisis que tiene entre sus parámetros esta creciente desconfianza, se busca incentivar la participación, el conocimiento de los asuntos públicos. Esto es deseable porque el logro de una adecuada gobernabilidad parlamentaria se basa precisamente en una serie de acuerdos básicos entre los líderes democráticos, los grupos sociales y, naturalmente, una mayoría ciudadana que estén destinados a resolver los problemas del gobierno. Dicho esto, bueno, pues yo voy a irme más rápido. Queremos escuchar, naturalmente, a usted, señora presidenta. Muchas gracias. Yo simplemente quisiera referir cómo se ha hecho un trabajo también importante ahora en el Senado mexicano en materia de Parlamento Abierto, como un mecanismo justamente de interacción entre la sociedad y sus representantes, y la forma en que ponen a disposición, en conocimiento de la sociedad, las decisiones, el análisis, la valoración que se hace, no solamente de las iniciativas de ley, sino en esa deliberación pública que obliga también a que pueda haber una opinión pública informada, y un análisis y una crítica también. En este contexto, una correcta apertura del Parlamento va de la mano con un convenio de comunicación. Estamos hoy en la era digital, en el uso de las nuevas tecnologías, que se puede facilitar esa comunicación, y cómo la transparencia de la información que se genere desde los congresos
sumado desde luego a espacios de apertura, de participación ciudadana, da la oportunidad para que la gente pueda intervenir, pueda proponer y pueda participar. Ahora bien, para cumplir con la labor de Parlamento abierto, como ustedes saben, son necesarias 4 premisas: transparencia, participación ciudadana, innovación en el uso de las tecnologías y desde luego la integridad y la responsabilidad, valores fundamentales que hoy en todo servicio público deben de ser también considerados para un buen ejercicio de los servidores públicos en la función que tienen. Así, la transparencia y la rendición de cuentas permiten esta relación de las y los legisladores con sus representados para convertir a la sociedad en el núcleo de las decisiones que se toman desde el Parlamento. En ese sentido, es preciso materializar 3 deberes importantes. 1, reconocer el derecho de la ciudadanía que tiene para acceder a la información parlamentaria. 2, una constante escucha. Este es un camino de ida y vuelta, donde los parlamentarios están obligados a escuchar a sus representados y naturalmente una continua comunicación entre las distintas instituciones públicas y privadas para concretar un trabajo en conjunto. En ese contexto, de acuerdo con el observatorio que ha realizado el Instituto Nacional de Transparencia, realizado por el INAI, advertimos que se deben de tomar en cuenta diversas dimensiones. En primer lugar, transparencia proactiva y datos abiertos, presupuesto y gestión administrativa, atención y participación ciudadana, naturalmente que haya normas de acceso a la información y de apertura del Parlamento, la labor legislativa y la información parlamentaria que debe ser oportuna, debe de ser actual, debe de ser accesible, y naturalmente la innovación, la accesibilidad, la integridad y el Parlamento representativo. Si el Parlamento es el centro del sistema político en una democracia, bueno, pues la transparencia deviene como la estructura fundamental para su funcionamiento. Y aquí hay que citar que la pluralidad, el control del gobierno como función principal y la legitimidad democrática que imprime a toda decisión pública son 3 características también que distinguen a un parlamento democrático. En ese contexto, reitero, los procesos parlamentarios son clave, que tengan esa facilidad de que puedan ser accesibles para la sociedad, para el fortalecimiento de la democracia. Esto fue específicamente también examinado en los trabajos que en la materia impulsado el INAI, en acompañamiento naturalmente tanto con el Senado de la República como con la Cámara de Diputados, donde no solamente a través de este observatorio que ya hemos mencionado, vamos a continuar con la que sigue, por favor, sino que también se busca, como ya lo hemos dicho, pues fomentar la interacción con la ciudadanía, profundizar en los procesos de selección, que es algo importante, hacer públicos, hacer transparentes esos procesos de selección y designación de funcionarios, reconsiderar los objetivos que se persiguen con el desarrollo de los foros, por ejemplo, como de estos seminarios, que hoy es factible que puedan llegar en tiempo real a cualquier rincón del país, y los datos abiertos que siempre resultan y constituyen hoy también fundamentales para que puedan ser reutilizables por cualquier persona. Y naturalmente incluir en documentos de comisiones y del Pleno la asistencia de los legisladores, así como la especificación de sus grupos parlamentarios y el sentido de sus votos, y bueno, el acceso a la información que sea más fácil para el usuario. Como parte de estos trabajos, también quiero decirles que el año pasado, desde el INAI, realizamos un observatorio del Parlamento digital. Hay que estar acorde a estos nuevos tiempos y creemos que es muy importante hoy que las cámaras en el Congreso de la Unión constituyan y fortalezcan estos mecanismos para llegar a cualquier rincón y facilitar el acceso a la información. En ese sentido, el uso de Internet en los órganos legislativos, bueno, pues es clave para fomentar una participación ciudadana en esta era digital. Estamos hablando de que son elementales para estructurar y posibilitar, derivado de las situaciones recientes de esta crisis sanitaria,
esta forma de comunicación directa y de estar rindiendo cuentas y permanentemente abiertos a la comunicación con la sociedad. Esos componentes del Parlamento digital son esenciales. La normatividad para identificar si las herramientas del Parlamento abierto cuentan con un sustento normativo para poder llevarse a cabo. Un Parlamento abierto digital como política pública, damos ya, digamos, ese paso que constituye un elemento central, un diseño centrado en la ciudadanía, en el centro debemos de poner justamente a la ciudadanía, las tecnologías de la información aplicadas para la apertura parlamentaria, es decir, lo que tiene que ver con la transparencia y los datos abiertos, a los cuales ya me he referido, y la participación y la colaboración. Entonces, estos componentes del Parlamento abierto se analizaron a través de 5 indicadores, muy rápido: transparencia, digitalización, rendición de cuentas, apertura y participación. En ese sentido, en ambas cámaras advertimos que hay una publicación de las disposiciones normativas en línea y que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados publican datos del proceso legislativo en materia de digitalización. También ambas cámaras cuentan con mecanismos para presenciar las sesiones legislativas en línea. El canal del Congreso, ya lo hemos referido, que hoy puede hacer transmisiones de las distintas comisiones de trabajo y naturalmente de las discusiones que se hacen en torno a ellas. Al mismo tiempo, en materia de rendición de cuentas, advertimos que es importante, se advierten facultades, por ejemplo, en el Senado, facultades genéricas que prevén la posibilidad para que las comisiones puedan convocar audiencias públicas o reuniones para escuchar a los autores de las iniciativas. En materia de apertura, el Senado de la República tiene una plataforma especializada que sirve como repositorio para poder desarrollar la participación de las y los ciudadanos en un Parlamento abierto digital, y también naturalmente el uso de las redes sociales, que hoy son indispensables para mantener este diálogo y esta comunicación con la ciudadanía. En materia de participación, bueno, pues destaca en la Cámara de Diputados la reingeniería de su sitio web, el portal de obligaciones de transparencia, y naturalmente, bueno, pues hay una búsqueda permanente, un diálogo con el Senado y con la Cámara de Diputados para que junto con el INAI busquemos mecanismos que coadyuven a fortalecer esa transparencia proactiva, que no solamente sea reactiva a partir de las solicitudes de acceso a la información, sino que se identifiquen los temas centrales de la agenda parlamentaria. Y bueno, yo simplemente quiero referir que hemos trabajado con esta mesa directiva de manera muy cercana con la senadora presidenta en distintos foros, en distintas actividades. Se han hecho evaluaciones que tienen que cumplir con las obligaciones de transparencia, donde el Senado de la República ha alcanzado también el 100% en estas evaluaciones. Creemos que hay una voluntad que permite que simplemente se cumpla la ley, pero que además se dé ese paso de comunicación de manera proactiva con la ciudadanía. Quiero destacar, no voy a detenerme en hablar de los resultados de estas evaluaciones que ha hecho el instituto, simplemente les diré que se llevan a cabo verificación de los portales de obligaciones de transparencia. Naturalmente se han atendido en su momento distintas denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Sin embargo, en ningún caso se ha determinado instruir al sujeto obligado a que publique o actualice la información correspondiente, porque eso se ha atendido con oportunidad. Y por otro lado, debe decirse que un requisito esencial para construir un Parlamento abierto, pues tiene que ver con garantizar un ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, impulsando lo que ya venía mencionando, la transparencia proactiva para poner en disposición de la ciudadanía información útil. Y en ese sentido, pues para tener una democracia que se precie, obviamente de serlo, tiene que haber una transparencia real, tiene que haber una rendición de cuentas y tiene que haber una comunicación efectiva de las y los legisladores. Por eso yo simplemente quisiera cerrar que desde el INAI seguiremos trabajando
con ambas cámaras, pero igualmente con todos los sujetos obligados que a nivel nacional suman más de 8.500 a través del Sistema Nacional de Transparencia, en este liderazgo que tiene el INAI, y donde se busca que no solamente en la capital del país se atiendan desde la federación las obligaciones de ley, sino que también vayamos a cualquier rincón del país para impulsar esta agenda de la transparencia, pero que permita fortalecer esta relación democrática con las autoridades y rescatar la confianza ciudadana con toda la población y la legitimidad. Quiero simplemente agradecer a todas y a todos los que han hecho posible este esfuerzo, reiterar desde el INAI las 5 comisionadas y comisionados que quiero mencionar, por supuesto a mis colegas Josefina Román, Julieta del Río, Francisco Acuña, Adriana Alcalá y una servidora, que seguiremos siempre no solamente comprometidos con esta agenda, sino en un diálogo abierto, respetuoso y que propicie mejores esquemas de cumplimiento de la ley de transparencia para todos los poderes de la Unión. Particularmente me siento muy complacida, señora presidenta, de compartir con usted este micrófono. Muchísimas gracias y muy buenos días. Agradecemos la… Sí. Maestra Blanca Lilia, muchísimas gracias por sus atinadas palabras. Su presentación, ojalá no la pudiera compartir porque tiene unas reflexiones muy adecuadas y para los estudiosos de la materia creo que vale la pena tenerla en su acervo. Gracias y pues no necesita presentación adicional la senadora presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, de quien me voy a permitir, como lo comenté al principio de la reunión del foro, que me iba a permitir reunir algunas consideraciones de su semblanza curricular. La senadora Olga Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la máxima casa de estudios, la UNAM, cuenta con estudios de posgrado en Política Social y Administración en una universidad británica, fue la primera mujer notaria en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del entonces DF, también del 93 a 1995, y como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2015. En septiembre de 2016 fue nombrada diputada constituyente de la Ciudad de México y el 1 de septiembre de 2018 tomó cargo como senadora de la República, del cual se separó momentáneamente para ser ni más ni menos que la primera secretaria de Gobernación del Estado mexicano, cargo al que se reincorporó de reciente manera en el año pasado. Senadora, es un honor contar con su presencia y sin más le cedo la palabra y no estará de más brindarle un fuerte aplauso de manera muy respetuosa. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera, antes que nada, darle la bienvenida a la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la maestra Blanca Lilia Ibarra, a las y los comisionados aquí presentes, a mis compañeras y compañeros senadores, obviamente a los que van a intervenir, a los académicos, a los investigadores, a ustedes que conocen tanto de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental. Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del instituto, muchas gracias por tu presencia. José Antonio García Morales, Open Government, muchas gracias por tu presencia. Al doctor Freddy Erazo Juárez, gracias Freddy por haberme invitado. Y pues quiero de verdad, tu nombre… Felipe García. Mucho gusto, Felipe. Creo que la intervención de Blanca Lilia fue espectacular, espléndida. Tocó prácticamente todos los temas. Sé que algunos de ellos van a ser retomados por nuestros conferenciantes. Pero yo quiero, si me permiten, ya estoy en esta época en donde digo, yo lo viví. Y sí, yo lo viví. Y quiero compartirles lo que yo viví. Y creo que puede ser mucho más interesante porque
El tema técnico ya lo trató Ana Lilia, lo van a seguir tratando. Obviamente estoy totalmente de acuerdo en que se genere un espacio de conversación aquí en el Senado de cara a los retos que tienen los temas en materia de transparencia y de acceso a la información. Obviamente también estoy de acuerdo en que analicemos conjuntamente sociedad civil, instituto, Senado, Cámara de Diputados, los diversos enfoques que tenemos sobre los principales retos, las principales temáticas, las reformas legislativas que en su caso se tengan que promover y presentar. Y desde luego lo que ha dicho Blanca Lilia de este espacio de Parlamento abierto. Creo que ha sido muy puntual en todos los requisitos de un Parlamento abierto, lo que se propone hacer con el Parlamento abierto, la participación de la sociedad civil en este tipo de parlamentos y, por supuesto, la participación de las y los legisladores también. Así que, como van a seguir tratando temas técnicos tan importantes y tan interesantes, yo quisiera compartir con ustedes y celebro que la Unidad de Transparencia del Senado de la República nos haya convocado a dialogar sobre estos retos del Poder Legislativo. Pero yo quisiera tratar con ustedes cómo se generó la reforma constitucional al sexto. Y quiero también compartir con ustedes cómo se fue avanzando en esta reforma constitucional. ¿Por qué esta reforma constitucional se dio y cuáles son los orígenes? Creo que será un poco más interesante para ustedes la historia y lo que yo viví. Ahora sí que estoy en esa etapa de la vida en donde yo puedo decir, lo viví. Bueno, pues voy a platicarles desde el punto de partida, la coyuntura jurídico-política. Imagínense en el año de 1996. No sé si a ustedes les diga algo esta coyuntura política, que detonó precisamente el reconocimiento de nuestros derechos constitucionales en materia de información pública. Aquí se detona. ¿Y cuál fue el detonante? Bueno, pues durante la mayor parte del siglo XX, la vida pública de nuestro país se caracterizó por la propensión al autoritarismo. ¿A qué más? A la opacidad y acotar los controles del poder de pesos y contrapesos legales. El sistema político tendía a favorecer la influencia de contrapesos de poder, pero informales. Y las dinámicas de publicación de información generalmente eran producto de choques entre grupos de presión. No había una normativa. Grupos de interés, manifestaciones autoritarias por parte del Estado y manifestaciones también, por qué no decirlo, de la sociedad civil, pero que en ocasiones eran reprimidas por el propio Estado. Estas circunstancias, y en estas circunstancias, entre las herramientas legales que aportaba al equilibrio de las fuerzas políticas, las autoridades y la ciudadanía estaba precisamente el ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. La centenaria facultad de atracción y de investigación en el artículo 97, que en ese entonces estaba consagrada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 97, que por cierto, esta facultad de investigación se le trasladó
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dicho contexto, se encontraba una eventualidad trágica. Y esta eventualidad trágica que generó y que provocó un malestar social, cuya, por qué no decirlo, pésima gestión propició la coyuntura que definió las bases para el posterior desarrollo de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país, sucedió el 28 de junio de 1995. Para entonces, la Corte tenía una nueva integración. Para entonces, la Corte tenía nuevas atribuciones constitucionales, consolidándose como un tribunal constitucional del Estado mexicano. Y seguía teniendo la facultad de investigación del 97 constitucional. Y en base a esta facultad, en base a este artículo 97 constitucional, fue que intervino en la investigación de este evento trágico. Bueno, pues este conflicto político en el ámbito municipal fue intervenido súbitamente por las autoridades del estado de Guerrero, dando como resultado el asesinato de 17 personas, se dice todas ellas campesinos, y 20 personas más heridas. Las víctimas, todas violentadas en Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. ¿A manos de quién? De policía motorizada adscrito a la policía estatal. Este acto de represión de las 17 personas asesinadas brutalmente y este acto de represión por parte de la policía estatal fue videograbado y difundido a nivel nacional por los medios de comunicación, curiosamente. Y posteriormente, el gobernador guerrerense en ese tiempo dio un mensaje también en medios de comunicación en el que aseguraba una versión oficial distinta que no parecía concordar con las videograbaciones difundidas por los medios de comunicación. La falta de solidez de la versión oficial que pretendía posicionar al gobernador en forma distinta, sumada a otras decisiones políticas del mismo actor, del mismo gobernador, derivaron en el ejercicio de la función que tenía la Suprema Corte, es decir, la atracción y la investigación por parte del máximo tribunal, por cierto, solicitada por el Ejecutivo Federal el 4 de marzo de 1996. ¿Y por qué la solicitó el Ejecutivo Federal? Por una razón muy sencilla, porque la información oficial del señor entonces gobernador no concordaba con los videos o con las videograbaciones que fueron transmitidas por los medios de comunicación de lo que realmente había sucedido en el paraje de Aguas Blancas. Y la muerte de estos 17 campesinos. Bueno, pues la Corte designó a 2 ministros, en paz descansen ambos, ya fallecieron, al ministro Juventino Castro y al ministro Román Palacios, quienes rindieron su informe sobre el caso de Aguas Blancas el 12 de abril de 1996, solo escasamente un mes después. En ese informe surge por primera vez lo que terminaría siendo una tesis
aislada de don Juventino Castro y Castro sobre la cultura de la verdad y la limpieza en el comportamiento de los servidores públicos. La cultura de la verdad. Esta tesis aislada y en este informe, mis compañeros ministros, durante mi paso por la Corte, señalaban en este informe los atropellos, las malas decisiones y la absoluta falta de correspondencia entre la versión oficial del gobierno de Guerrero y la proyectada o publicada por los medios de comunicación y la auténtica verdad de lo que había sucedido. Denunciaron la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y la ocultación de la información y los hechos de interés público. Así surge la tesis de la cultura de la verdad. Al final de su informe, mis colegas, en paz descansen, observaban que tan importante como los acontecimientos concretos del caso de Aguas Blancas era el manejo público oficializado de estos eventos. Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir una política de falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad mexicana por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para lo contrario, para defenderla y para servirla. Y obviamente, como les decía, la idea central del informe derivó en la tesis del señor ministro Juventino Castro y Castro, en la que afirma, por primera vez en nuestra historia jurídica, el derecho a la información como parte de las garantías individuales. No existía el derecho de la población a la información pública gubernamental. Como parte de las garantías individuales y que están consagradas en el artículo 6. Asimismo, la configuración del intento de lograr impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, de maquinación y de ocultamiento. Al señor gobernador en ese entonces, lo recuerdo con mucha claridad, no se le imputaba que fuera ni siquiera el autor intelectual o mucho menos material de los hechos ocurridos en Aguas Blancas. ¿Qué se le imputaba al gobernador? El ocultamiento, el engaño, la maquinación. Eso fue lo que se le reclamaba, lo que se le imputaba por parte de la Suprema Corte. Es decir, que no había garantía del derecho a la información, que estaba vinculada directamente con el respeto a la verdad. Consecuentemente, resulta esencial, decía el ministro Castro, para el mejoramiento de la conciencia ciudadana y el progreso de nuestra sociedad en un régimen democrático. Esto que yo les platico fue lo que detona la modificación al artículo 6 constitucional. Afirmaba don Juventino que, y lo cito textualmente, si las autoridades públicas
elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante la sociedad, actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética. Al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren, dice don Juventino, en la violación grave a las garantías individuales. Esto, el derecho a la información, que hoy tenemos en el artículo 6 de nuestra Constitución Política, es la base de la cultura de la verdad. A partir de este evento, se han desplegado las rutas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Este, sin duda, fue el origen de la Ley General de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, también es el fundamento por el que debemos partir para seguir desarrollando el concepto y, ¿por qué no?, otras herramientas de la cultura de la verdad, como pueden llegar a ser las prácticas del Parlamento abierto. Dicho todo lo anterior, de verdad, yo les deseo una exitosa jornada llena de ideas, de propuestas que sirvan al objetivo común de seguir fortaleciendo el derecho a la información y lo que hay atrás, la cultura de la verdad. Quería compartirles, porque yo como ministra integrante de esta novena época, por cierto, la única mujer que estuvo 10 años en la integración de esta novena época, compartirles qué detonó este acceso a la información, qué detonó la reforma al artículo 6 constitucional como hoy lo conocemos. No había acceso a la información, no había transparencia, había opacidad, había ocultamiento por parte de las mismísimas autoridades que están obligadas a servir y que están obligadas a defender las garantías y los derechos. Con esto no me quise quedar con el evento histórico, compartírselos y, como diría, ya imagínense mis abuelos, ahora estoy igual que ellos. Yo lo viví. Muchas gracias. Muchas gracias a la participación de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de uno de los órganos del gobierno, concretamente de la mesa directiva del Senado de la República. A título institucional y personal, evidentemente es un honor contar con su presencia. Creo consistentemente de que las dos ponencias, tanto de la maestra Blanca Lilia como de la senadora, se pueden llegar a complementar, porque justamente esta cátedra que nos manifiesta el origen del derecho a la verdad respecto de el por qué el Estado mexicano se vio en la necesidad de tener acceso a información, transparencia, rendición de cuentas, deriva justamente en la creación de un órgano descentralizado no sectorizado, antes el IFAI, hoy INAI, constitucionalmente autónomo desde 2014. Y en ese sentido, ¿cómo ha ido avanzando el tema? Creo que es justamente para nosotros quienes tenemos algunos años apenas en estos temas gubernamentales, es extraordinario conocerlos, senadora. Realmente este camino ha sido muy difícil, entiendo, para el transitar de las instituciones y del Estado mexicano.
Y actualmente hemos llegado a tener consolidado un estado en el cual hay instituciones autónomas. Yo quisiera, porque sé que tiene una agenda complicada, y espero con la disculpa de la maestra Blanca Lilia, pedirle una serie de reflexiones finales, porque la verdad es de que no quisiera privar al auditorio que nos sigue tanto en redes sociales como en el canal del Congreso unas breves reflexiones respecto del papel que usted ve en la transparencia, los órganos legislativos y cómo tenemos que trabajar en conjunto para los efectos de brindar certeza ciudadana de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que ya sabemos que 2 años se van volando y que justamente hoy no podemos ocultar que vivimos una coyuntura electoral desde ya. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted, habiendo pasado ese transitar desde 1996 hasta las reformas de 2002, 2006 y 2014 respectivamente, hoy siendo 2022, justamente, ¿qué papel cree usted que justamente es preponderante o trascendental de cara a estos 2 años que se nos vienen y que están, como ya mencionaba, a la vuelta de la esquina, senadora? Para aprovechar Mira, su sapiencia, la verdad es que es un yo honor lo que te escucharla. puedo comentar, y después de del evento histórico que platiqué, es que se ha avanzado muchísimo. Realmente un organismo constitucionalmente autónomo como es el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la obligación que tiene este instituto precisamente en sus atribuciones más importantes de que la ciudadanía pueda llegar a conocer toda esta información, porque esa es digamos, su labor principal. Y la protección de datos personales, que por cierto, después vino en la reforma la protección de datos personales, que no estaba en la ley original, ni tampoco en las atribuciones del INAI originales. Yo creo que se ha avanzado mucho y yo lo que pudiera decirte realmente es que no podemos entender el concepto de democracia si no entendemos la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Y una de las razones más importantes de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el conocimiento de la información pública gubernamental. Sin este conocimiento, sin esta transparencia, el ciudadano tiene un ocultamiento, una opacidad en las informaciones gubernamentales o en las actuaciones gubernamentales que no es dable en una sociedad que podemos consolidar como una sociedad democrática. Democracia y transparencia y acceso a la información son dos binomios que tienen que ir siempre juntos, porque solamente a través de la transparencia y de la información podemos nosotros tener la información para poder votar y elegir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros alcaldes, alcaldesas. Si no hay este binomio, quiero decirlo de manera categórica, si no hay este binomio, no podemos hablar de una consolidación de democracia en nuestro país. Eso sería mi reflexión final. Muchas gracias. Yo ya tengo otro foro, pero les agradezco infinitamente que me hayan ustedes invitado. Muchas gracias. Agradecer de nueva cuenta la presencia a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Gracias, gracias, comisionado. Muchas gracias. Gracias, Bueno, les quise venir a platicar la historia. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor, senadora, muchas gracias. Integramos con mucho gusto al panel al secretario técnico del Comité de Transparencia del Senado de la República. Estimado amigo, por favor tomar asiento. Maestra, muchas gracias.
Pues justamente vamos a continuar. La senadora me comentó su equipo justamente que tiene temas de agenda, tiene algunas consideraciones y pues se disculpa con nosotros, no puede continuar en el panel. No obstante, creo que todos coincidimos en que sus reflexiones son una serie de consideraciones atingentes, puntuales y muy concretas respecto de cómo se creó la necesidad para el Estado mexicano de tener un derecho a la verdad, ese derecho a la verdad que hoy consolidamos y que es procurado justamente por el órgano autónomo constitucional que hoy tenemos a nivel federal y que también tenemos 32 estados con sus órganos garantes en materia local, del cual hoy tenemos justamente el honor de recibir a nuestro maestro Julio César Bonilla. Muchas gracias. A quien voy a presentar actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Fue presidente del InfoCDMX en el periodo del 20 de diciembre del 18 a diciembre de 2021, es decir, recientemente, y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia de 2020 a 2021. De igual manera, es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado, no podía ser de otra parte, sino de la máxima casa de estudios de la UNAM. Es profesor de posgrado igualmente en la UNAM, en donde ha impartido cátedra en la especialización en Derecho Constitucional y especialización en Derecho de la Información, así como maestría en Derecho. Ha participado en diferentes foros, seminarios y diplomados en temas de transparencia, anticorrupción, democracia, elecciones, derechos humanos. ¿Y qué más podemos decir, comisionado? Le cedo la palabra hasta por 25 minutos y muchas gracias por su presencia. Es un honor igualmente tenerlo por acá. Muchísimas gracias, querido Felipe. Y bueno, que agradecerle mucho a este recinto senatorial por esta gran oportunidad que se nos brinda al Sistema Nacional de Transparencia de participar en este ciclo de foros muy importantes para debatir, como bien lo dijo nuestra querida ministra Olga Sánchez Cordero, los temas de democracia del siglo XXI. Agradecerle a ella misma en particular sus grandes aportaciones a este régimen constitucional que tenemos y recreamos en el siglo XXI, porque, como bien lo dijo, el caso Aguas Blancas cimbró a la nación y fue la Corte como Tribunal Constitucional en México que se hizo un análisis magistral sobre una nueva interpretación del artículo 6º constitucional en la República, y se lo anticipé, no lo dijo ella, pero esa opinión, que además perfeccionó la visión de Juventino Castro y Castro, fue gracias también a las grandes aportaciones que realizó ella como ministra en su momento. Así que muchas gracias y muchas felicidades, naturalmente, a nuestro querido presidente de la Junta de Coordinación Política, don Ricardo Monreal, que además en la mañana, como ustedes constataron, nos regaló esta Constitución del Pueblo de México, su actualidad y trayectoria, que estaba revisándola y justo como él bien lo describió, el 6º constitucional marca con toda claridad la reforma 77, donde se inscribe en el mapa constitucional el derecho de acceso a la información pública en México. Naturalmente al doctor Erazo Juárez por esta oportunidad y a don Miguel Castillo que está acompañándonos, José Antonio, y a mi presidenta, porque es la presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Blanca Lila Ibarra. Y bueno, qué decir después de estas grandes aportaciones, tanto de mi presidenta como de la ministra, pero es importante tener estos contextos, no solamente en la base teórica, sino también social de los efectos que ha representado en su materialidad en democracia el acceso a la información pública, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Hoy en la configuración constitucional nos queda claro que, como lo dijo la ministra, el acceso a la información pública y la transparencia son auténticos valores democráticos y triunfos de nuestra República. No podemos entender a la realidad democrática, social, cultural, política de nuestro pueblo sin el avance progresivo de este derecho que le costó mucho trabajo ser definido como lo es en el siglo XXI. Hoy, para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y para toda nuestra región, representa un auténtico elemento que oxigena a nuestras democracias. Me parece que hoy todos debemos tener claro un punto de llegada y de partida, según se quiera ver. Para el siglo XXI, nadie puede escapar a la transparencia. Debemos tener claro
que hay un rompimiento de muchos paradigmas que ocuparon prácticamente el siglo XX. El paradigma de la cultura del secretismo, la arbitrariedad, la ausencia de rendición de cuentas, la corrupción y naturalmente la falta de una coordinación interinstitucional. Hoy me parece que la transparencia representa un modelo, como bien se ha dicho aquí, que hace frente a todos estos paradigmas que debemos dejar atrás todas y todos como una sociedad democrática. La transparencia y el acceso a la información pública ya en pleno siglo XXI, además, es un tema global, es un tema multilateral. Y yo soy un convencido de que en nuestra república el costo material de no tener transparencia es mucho más elevado que consolidarla. Ha sido un tema muy complejo, como bien se ha definido aquí, cuya penetración no solamente en las instituciones del Estado mexicano, sino en la propia sociedad ha costado mucho trabajo. Y lo que voy a decir lo digo desde un punto de vista quizá académico, una revisión crítica. Ser transparente no es sencillo, hay que decirlo con toda claridad. Es un tema que incluso tiene que ver con todas las latitudes culturales y del espectro del Estado, como se ha definido históricamente. Pero a partir de grandes arreglos institucionales, no solamente en nuestra nación, sino a nivel internacional, se ha venido perfeccionando este mecanismo que además hoy es un derecho humano institucionalizado en nuestra república. Hay un debate que todas y todos conocemos que se dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, donde se trató la Agenda Internacional sobre el Desarrollo, lo que hoy conocemos como la Agenda 2030 para el Desarrollo. Ya me parece que conocemos todos los puntos de acuerdo que 193 jefes de Estado y de Gobierno tuvieron a ver firmar en una explosión de compromisos reales a nivel internacional con relación al desarrollo sustentable de todo el planeta. Y uno de ellos, el último punto de este gran acuerdo, el ODS 16, el famoso ODS 16, tiene que ver justamente con la agenda de la transparencia, el acceso a la información pública, la prensa libre y el combate a la corrupción. Para nada es una agenda fácil, es una agenda llena de tensiones y sin embargo se logró. Y en una ruta que tendrá un balance, como todas y todos conocemos, en 2030, estos elementos deben ser entendidos también en la composición moderna de cualquier Estado democrático y constitucional, como lo señaló nuestra querida ministra, porque no es un tema menor. Para cualquier democracia moderna son temas claves en la consolidación democrática y en el desarrollo sostenible y sustentable de todo el planeta. Para 1990, y digo que es una explosión de compromisos, porque para 1990 solamente 12 países del mundo tenían leyes en materia de transparencia. Hoy, para el siglo XXI, en 2022, ya son más de 125 países a nivel internacional que cuentan con estas herramientas funcionales en democracia y que, hay que decirlo, siguen perfeccionando a nuestra sociedad y a nuestras instituciones. Pero como dijera Hegel, los contrarios siguen conviviendo. Y me refiero a la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción versus la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la propia corrupción. Y aquí también quiero hacer referencia a una cita que particularmente a mí me encanta porque es de un libro que se ha convertido en una hoja de ruta, me parece, para muchos constitucionalistas y sociólogos del siglo XXI, que es el texto escrito en 1984 por el filósofo italiano Norberto Bobbio en su famosa obra El futuro de la democracia. Ahí se citan muchos temas de lo que visibilizaban los italianos o los filósofos italianos en el mundo y que de manera periódica se fueron consolidando. Hay dos frases, una de ellas hace cita o hace referencia a Max Weber en una conferencia que dio en Múnich ante un auditorio maravilloso, repleto de jóvenes alemanes al término de la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes, los jóvenes alemanes en Múnich le preguntaban ¿cuál sería el futuro de la democracia en Alemania y en el mundo? Max Weber contestó con toda claridad que esa cátedra no estaba destinada a profetas, pero lo que anticipó fue una serie de elementos característicos que después retoma Norberto Bobbio en este libro maravilloso y que describe para nuestro caso y nuestra materia, diciendo con toda claridad, ya desde 1984, citando a Max Weber,
que la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Y eso es justo lo que estamos haciendo a través de estas grandes reflexiones, porque foros como este fortalecen sin duda la pedagogía, la llamada pedagogía de la transparencia y la protección de los datos personales. Hoy me situaré en uno de los espectros de nuestra bifrontalidad en el Sistema Nacional de Transparencia, porque somos autoridades bifrontales, así nos concibió el constituyente permanente en la República. Tenemos la encomienda de tutelar el derecho a la máxima información, a la máxima publicidad como principio constitucional, y el derecho de acceso a la información pública como derecho humano de corte fundamental, pero también el 16 constitucional, que es el derecho a la protección de los datos personales, el 16 constitucional con el principio de máxima privacidad. Y ese debate me parece que es un debate abierto en pleno siglo XXI, que no podemos dejar escapar a las reflexiones que nos invitan estos foros. Porque si bien es cierto, hay que seguir fortaleciendo con apremio a la transparencia, al acceso a la información pública y con ello a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, lo cierto es que no podemos dejar de ver el otro elemento que es nuestro otro frente, que es el de la protección de los datos personales vinculado con la autodeterminación informativa, con la privacidad y con la dignidad humana. Pero eso seguramente será tema de otros debates en estas importantes mesas. Se decía, y ahora quiero conectar el punto con el Parlamento abierto. Hoy, para entender justamente la dimensión que representa la transparencia, para muchos autores, incluso latinoamericanos, no tendríamos que hablar de transparencia abierta, de transparencia reactiva, proactiva. Tendremos que hablar de transparencia en sí mismo y lo que significa este elemento definitorio de la democracia y el impacto que ha tenido en las grandes transformaciones políticas, sociales, culturales, industriales del pueblo mexicano. Ya ha citado un antecedente fundamental que dio una nueva visión, una nueva interpretación a este derecho la ministra Olga Sánchez Cordero. Pero recordemos el punto de partida, si me lo permiten, que para muchos es un tema de debate, pero yo lo creo y tengo la convicción de que así es. Las grandes transformaciones democráticas en México iniciaron en 1968. Después la reforma del 77, las grandes reformas que dan origen al mapa constitucional mexicano 94-97, el año 2000, el Grupo Oaxaca, que conoce perfectamente bien mi querida presidenta, la reglamentación al sexto constitucional, las reformas constitucionales posteriores que fueron perfeccionando el derecho, agregar hacia 2009 la protección de los datos personales y hoy lo que nos tiene, me parece, aquí reunidos. La reforma 2014-2015 en materia de transparencia y acceso a la información pública del sexto constitucional, que es la gran reforma que justamente pone el acento en la gran diversificación del espectro de la transparencia a nivel nacional. Antes, como sabemos, el espectro o el mapa, el prisma de la transparencia estaba colocado sobre un solo agente del Estado y con razón, ustedes me dirán, que era el Ejecutivo Federal en la primera gran etapa del desarrollo del acceso a la información pública. Fue hasta el año 2014-2015, a través de la reforma constitucional y reglamentaria, que se transforma el mapa de la transparencia y el acceso a la información, fortaleciéndola. Y entonces hoy encontramos en el catálogo de sujetos obligados a todos los poderes tradicionales. Al Poder Ejecutivo sí, pero también al Parlamento y a los tribunales o al Poder Judicial. Pero también hablamos de fideicomisos, de partidos políticos, de fondos públicos, de sindicatos, de personas físicas o morales que ejerzan actos de autoridad o reciban recursos públicos. Por eso también se dotó de autonomía constitucional al INAI y a todos los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, que además se crea el Sistema Nacional de Transparencia en una apuesta por el federalismo cooperativo, a diferencia de la reforma electoral de esos mismos años. El Sistema Nacional de Transparencia está creado para la coordinación horizontal de la política pública en la materia entre el INAI, que es nuestro órgano garante nacional, cabeza del sistema, pero también entre las 32 entidades federativas que formamos parte integral de sus comisiones, comités y del propio Consejo que discute de manera permanente la política nacional en esta materia, de la cual, por cierto, a más de un lustro
de esta reforma se han creado grandes transformaciones políticas a partir del propio Sistema Nacional de Transparencia, fortaleciendo este régimen. Y hoy la concepción del Parlamento abierto se origina justamente a partir de esta nueva interacción entre la transparencia y los congresos a nivel nacional y a nivel local. Hoy, naturalmente, estamos hablando con nuevos lenguajes en el mapa constitucional político de la República. Estamos hablando de Parlamento abierto, estamos hablando de justicia abierta, estamos hablando de gobierno abierto y con ello estamos hablando de un Estado abierto. Esto representa un auténtico reto para todas y para todos nosotros. Por favor, Felipe, ¿me dices cuánto me queda? 10. Está bien. Esto representa un auténtico reto para el Estado mexicano, porque en la conversión hacia los estados constitucionales, y quiero hacer un énfasis en esto que además me invitó a señalar la ministra Olga Sánchez Cordero, es la fusión de dos grandes, digamos, puntos de partida teóricos: las ideas claves del constitucionalismo moderno liberal y las ideas claves de la democracia, entendida como una forma adjetiva, según Norberto Bobbio. Y la comunicación a la que hacía referencia mi querida presidenta y que la describe perfectamente Luigi Ferrajoli, la perfecciona Robert Alexi, Gustavo Zagrebelsky, es ya no solamente estar hablando de una democracia adjetiva, es decir, la democracia de las reglas del juego electoral. De lo que se trata y de lo que nos invita a reflexionar este foro es discutir en serio sobre la democracia sustantiva. Y la democracia sustantiva implica el abordaje de una serie de premisas y valores que hoy representa el Parlamento abierto. Todas las actividades del Congreso de la Unión y de los gobiernos y de los congresos subnacionales implican naturalmente un abrazo sumamente sólido con la transparencia. Todos los niveles de deliberación, todos los acuerdos, el ejercicio presupuestal, las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia están trasladadas al mapa del Parlamento. Y eso tiene un enfoque de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y de un acercamiento directo con la sociedad. Naturalmente, en los estados constitucionales y democráticos hemos adquirido figuras no solamente de la Europa continental y de la filosofía política del siglo XVIII en la Revolución de la Ilustración, sino que hoy también el mapa constitucional adquiere una visión incluso anglosajona, apropiándonos incluso de la revisión constitucional de las leyes, y también un modelo que fusiona al propio aparato latinoamericano y mexicano en esta dimensión del control, o lo que hoy entendemos como el control democrático al poder. Lo dijo perfectamente la ministra: para que un Estado se encuentre en el mapa de la democracia y la constitucionalidad, tiene que tener al menos 3 grandes elementos. La colocación en el centro de los derechos humanos o fundamentales, que de eso se trata, me parece, esta charla, porque la transparencia y el acceso a la información pública no siempre se entienden así. Se piensan como una política pública, se piensan como instituciones, se empiezan de otra manera. En lo que tenemos que poner acento, me parece, también en la reflexión a nivel local y nacional, es que el acceso a la información pública es un derecho humano. Y con ello se coloca en el cenit del debate una de las premisas de los estados constitucionales. El otro es la división del poder, como lo conocimos en la Francia del siglo XVIII, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero México perfeccionó este modelo, un poco replicando prácticas de Francia y de Estados Unidos, con agencias especializadas fuera del espectro de los poderes tradicionales que crearon a los órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro, órganos especializados en esta materia. Y el tercero, un régimen de regularidad constitucional o de control o de mecanismos y garantías a los derechos humanos. Y para eso también funcionamos. Me parece que en el mapa formal o teórico, México encuadra bien en ese expediente. En el expediente me parece que tenemos todavía un saldo que corregir, es en el expediente social, en el expediente cultural, en el expediente creado en clave de derechos justamente para potencializar con mayor intensidad estos derechos humanos y esta institucionalidad que está en construcción.
Porque así como se pensó la democracia adjetiva y todas las reformas y revueltas que se dieron en torno a ella, que hoy tenemos en el mapa mexicano una democracia adjetiva fuerte, hoy tenemos que pensar en una democracia fortalecida en donde el control democrático del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial y de todos los demás entes obligados por la transparencia tenga un sentido de transparencia, legitimidad, cercanía con la gente, colocando en el eje de nuestra acción justamente a las personas, que como se ha señalado aquí por mi presidenta y por la ministra Olga Sánchez Cordero, son el origen y el destino de nuestra institucionalidad. Y que hoy tengamos un debate abierto en este recinto senatorial de la República, me parece que manda un mensaje muy claro de las grandes transformaciones que en México se han sucedido. Hoy, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, no podemos dar un paso atrás. Esta materia necesita un avance progresivo para su consolidación en un régimen y en una república como la nuestra que digne de llamarse democrática y constitucional. Y para eso necesitamos este tipo de foros, este tipo de diálogos abiertos, incluyentes, democráticos, para que la gente, cada vez y con mayor intensidad, sepa para qué es útil la transparencia y el acceso a la información pública, cómo impacta en su calidad de vida, cómo impacta en su realidad social cotidiana, cómo transforma a veces muchas vidas. Y eso es el valor del acceso a la información pública, porque tiene muchísimas dimensiones. Es el derecho que te permite acceder a la verdad, a la memoria histórica, a la dignidad, a la salud, a la infraestructura, etcétera. No por nada se ha dicho que el acceso a la información pública es un derecho llave y que es un derecho transversal y horizontal a la República. Y en los parlamentos representa un auténtico ejercicio de renovación, un auténtico ejercicio de rendición de cuentas y de hacer público lo público, que Dios de suyo lo es y que particularmente el Parlamento, por la tradición histórica, siempre ha intentado fortalecer este régimen de publicidad en sus deliberaciones. Hoy, frente al camino que tenemos en el horizonte, insisto, tenemos que apretar el paso, tenemos que seguir avanzando a paso firme, eso sí, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Sí, amigo. Muchas gracias. Agradecer de nueva cuenta la atingente participación del comisionado del Info de la Ciudad de México, el maestro Julio César Bonilla. Me parece que la maestra Blanca Lilia, por temas de su agenda, se tiene que retirar. No obstante, agradecemos a nombre del coordinador general, presidenta, su participación en este foro por segundo año consecutivo. Además, esta es su casa. Evidentemente cuenta con nosotros para seguir teniendo estas conversaciones. Les comento que este foro está pensado justamente para fortalecer este lazo interinstitucional que tenemos, además invitar a las organizaciones no gubernamentales, como mi estimado José, y justamente está pensado para que sea transmitido vía redes sociales, en las cuales ahorita tenemos cerca de 100 personas en vivo, y no tengo los números del canal del Congreso, que me imagino que deben de ser significativamente mayores. Y este material se queda en YouTube para los efectos, por si gustan difundirlo en su momento, en diferentes momentos, diferentes plataformas. ¿Para qué? Para que después voltemos a ver el material y justamente ver los avances que ha tenido el Estado mexicano, espero en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, maestra, muchas gracias por su presencia y le estaremos facilitando las ligas para los efectos de difusión correspondientes. ¿Vale? Maestra. Presidenta, gracias. Perfecto. Mi estimado maestro Bonilla, justamente tenemos en su participación diferentes situaciones. Me gustan mucho las participaciones que sin querer van siendo un tanto concatenadas porque realmente todos los caminos se entrecruzan.
cuando la ministra nos comenta cómo justamente hubo una necesidad de crear este derecho a la verdad. En los años 90, justamente después se crea la ley de transparencia, ya entrada la gestión por ahí de la transición en el año de 2002, justamente obedeciendo a esta necesidad imperiosa de la gente de conocer para qué se usan sus recursos, cómo se usan sus recursos y justamente conocer verdades históricamente que no se podían conocer. Recientemente se acaba de reabrir, por ejemplo, el caso Colosio, un caso que muchos consideran ya para qué lo abrimos, pero justamente es ese derecho a la verdad que tiene la ciudadanía mexicana de conocer qué se hizo, cómo se tuvo alguna diligencia ministerial en ese momento y que no importa que hayan pasado 20, 30, 50, 100 años, realmente la verdad siempre va a ser importante que se conozca. Y en ese sentido, la ministra creo que nos dio en 25, 30 minutos con el talento que tiene un panorama general bastante significativo. Y ya mencionaba que justamente esa necesidad dio origen a la creación del órgano autónomo constitucional, antes órgano descentralizado no sectorizado del APF, que era el IFAI, antiguamente hoy INAI. Justamente mencionaba usted en su ponencia la importancia de poner a los derechos humanos por delante. Creo que en el Estado mexicano tenemos prohibido dar pasos hacia atrás. Actualmente tenemos un Sistema Nacional de Transparencia constituido. Estaría muy complicado de repente dar un paso hacia atrás y justamente en esa tónica, en materia de derechos humanos, entendiendo que hay algunos rezagos, sobre todo a nivel local y a nivel municipal, ¿cuál usted considera que justamente pudiera ser alguna estrategia a nivel Sistema Nacional de Transparencia para incluirles en la conversación a estos tanto pueblos originarios? Recientemente tuvimos la experiencia, por ejemplo, de trabajar en la unidad de transparencia traducciones de normativa en materia de transparencia, no la ley en general, sino simplemente los procedimientos para ejercer el derecho tanto de acceso a información como protección de datos personales en 5 lenguas principales de pueblos originarios. No obstante, hay más de 200 lenguas de pueblos originarios en el Estado mexicano. ¿Cómo les pudimos incluir en la conversación a nivel Sistema Nacional de Transparencia desde su perspectiva, comisionado? Muchas gracias, Felipe. Pues es una gran anotación porque es parte de la política nacional en materia de transparencia en la que hemos venido trabajando muy intensamente en los últimos años. Nos hemos tomado muy en serio, como debe ser, este tema porque desde el punto de vista constitucional y democrático que cité hace un rato, los centros de poder se empiezan a diversificar. Estos centros de poder tienen nombre y apellido, mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños. Y todos tienen un punto de encuentro, que es la Constitución. Y no es una obligación constitucional atender cada una de sus demandas y necesidades. En la capital del país, particularmente, hemos estrechado lazos con las autoridades responsables de pueblos y comunidades indígenas, firmando convenios de colaboración, mesas de trabajo, asesorías técnicas especializadas que nos han permitido al InfoCDMX particularmente tener herramientas que le permitan la accesibilidad a los pueblos y comunidades indígenas residentes en la capital del país. Hemos puesto en marcha resoluciones, digamos, convertidas a la lengua original. Hemos tenido ya, igual que ustedes lo han hecho en el Senado, resoluciones en náhuatl, en maya, en otomí, pero también los niveles de accesibilidad vía electrónica y la posibilidad de una participación cada vez más activa en los asuntos públicos de grandes comunidades que tienen arraigo en la capital del país. Muchas veces se piensa que la Ciudad de México es una urbe totalmente. Lo cierto es que casi el 51% de la capital es zona verde, es zona rural, y en ellos habitan, igual que en las zonas urbanas, muchas expresiones diversificadas con estas características. Y hemos transformado el mapa digital, la forma en que comunicamos nuestras resoluciones, la forma en que interactuamos con los grupos y comunidades indígenas. Hemos tenido incluso sesiones públicas en donde también, digamos, transformamos el castellano a la lengua de la que se trate cuando llega un asunto directamente. Y eso es también un avance sustantivo en la defensa y en el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, que por cierto, a diferencia del mundo occidental y que como conocemos,
tienen sus propios usos y costumbres, pero que muchos de ellos han utilizado los mecanismos que hoy conocemos en la materia para fortalecer sus decisiones comunitarias, políticas, sociales y culturales. Muchas gracias. Me gusta que nos aclare justamente el panorama. Muchas veces pensamos que la Ciudad de México lo constituyen únicamente la gran urbe y dejamos de lado que aún en la Ciudad de México se contemplan, se tienen comunidades rurales en las cuales hemos tenido también la oportunidad en su momento de visitar y justamente aclarar este panorama, y por eso la pregunta de cómo incluir en la conversación a este sector, no menos importante, sino súper relevante en el Estado mexicano. Muchas gracias. Perdón, corrijo, 51% del territorio es rural o verde, ¿no? Perfecto. Gracias, comisionado. Siempre es un honor escucharle. Y siempre hemos manifestado con el coordinador, el doctor Friderazo Juárez, la opinión, primero que tenemos de primera mano, tanto el mencionado como un servidor, que este tipo de eventos necesitan también la visión un tanto aguda de las organizaciones no gubernamentales, porque en el aspecto del ámbito gubernamental, pues podemos mencionar que tenemos un camino transitado, andado, pero justamente este tipo de retos, de visiones, de críticas constructivas que puede tener una organización no gubernamental, creo que siempre va a sumar y no va a restar en lo absoluto, y en ese sentido nos tomamos la libertad de buscar al licenciado José Antonio García Morales. Les comento un poco de su trayectoria. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Brinda actualmente guía y asistencia a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe desde 2019, apoyando el desarrollo e implementación de reformas de gobierno abierto. Antes de Open Government, trabajó por casi una década promoviendo la transparencia y la apertura en México, primero a nivel local en el gobierno del Estado de Oaxaca y posteriormente en el INAI, del cual nos acompañó la presidenta del órgano el día de hoy, donde diseñó e implementó reformas políticas y proyectos de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, tecnología cívica, rendición de cuentas, anticorrupción y participación ciudadana. Antes de eso fue asesor legislativo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces, un amplio CV, el que tiene el licenciado José Antonio García. Para los efectos le vamos a ceder la palabra hasta por 25 minutos y pues, sin más ni más, le cedo la palabra. Estimado, bienvenido a su casa, al Senado de la República. Muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto, un honor estar en este recinto, ¿no? Haber escuchado atentamente a protagonistas de la vida pública, ¿no? de nuestro país. Estaba pensando qué estaba haciendo yo en 1996 y yo seguí en la primaria. Entonces, pues para mí ha sido muy ilustrativo, muy educativo y de verdad un honor compartir con ustedes, colegas de los organismos garantes, bueno, el comisionado Julio César Bonilla, ¿no? Freddy Erazo, secretario técnico, un gusto, y pues bueno, la senadora Sánchez Cordero y la comisionada presidenta Blanca Lilia, que también nos compartieron su conocimiento el día de hoy. Y en contraste a estas reflexiones mucho más profundas, conceptuales e incluso históricas, lo que yo les quiero plantear es un enfoque mucho más práctico, ¿no? Y que es la apertura y que es el Parlamento abierto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, primero, a nosotros no nos gusta, digamos, definir el concepto de gobierno abierto como bien lo ha hecho el INAI, por ejemplo, y el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Que habla de que es un modelo de gestión, etc. Sino a nosotros nos gusta poner los ingredientes clave en la mesa y dejar que estos conceptos grandes, que son conceptos paraguas, se adapten a las necesidades locales de cada país, de cada gobierno local, de cada congreso local. Pero sí quisiera dejar algunas provocaciones de qué no es Parlamento abierto. Siguiente, por favor. Bueno, primero, Parlamento abierto, porque sabemos que se usa comúnmente este concepto desde las cámaras, no solo en México, sino en otros países también. Parlamento abierto no es un conversatorio público, ¿no? O sea, como cuando se dice vamos a tener un Parlamento abierto, eso no es el concepto de Parlamento abierto. Tampoco son reuniones para escuchar a sociedad civil y luego que no pase nada. No es un discurso, Parlamento abierto no es un espacio de élite, no es un lujo o una instrucción,
no es convocar para la foto sin un propósito claro, no es convocar para la foto sin un propósito claro, o publicar datos y documentos cómodos y fáciles en un repositorio en línea muy bonito. Tampoco es crear plataformas sin objetivos claros y sin información relevante para el control público, o crear una comisión de Parlamento abierto, que sería un gran paso, es un gran paso, pero esto no es Parlamento abierto en sí mismo. O solo transparencia, acceso a la información y datos abiertos, o solo gobierno electrónico, o anunciar decisiones ya tomadas a puertas cerradas, y mucho menos algo que no es, recuperando este enfoque garantista de evolución histórica, ¿no? En México, no es una carga adicional para gobiernos, congresos o el Poder Judicial y OSCs. No es una carga adicional, es un deber, es un valor y es una práctica, un modelo al que no se puede renunciar, ¿no? Entonces les voy a decir ahora qué sí es Parlamento abierto. Es un modelo de gestión orientado a la apertura, es colaborar para atender los problemas difíciles, es trabajar en derechos humanos, es co-crear políticas públicas o leyes ambiciosas, es reconocer el rol de la ciudadanía, construir sobre lo ya logrado y buscar nuevas alianzas, a veces insospechadas, dependiendo de los temas. Usar las fortalezas conjuntas para combatir las desigualdades y construir mejores sociedades, y abrir espacios auténticos de participación y control democrático. Es decir, en el centro del concepto de gobierno abierto, de Parlamento abierto, está la humildad de reconocer que las instituciones públicas, que las personas expertas, que quienes saben mucho de un tema, no tienen el monopolio de la verdad ni de las respuestas. Entonces, desde esta humildad es desde donde se llama a otras partes, la academia, instituciones públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, a construir una alternativa de solución a un problema concreto, ¿no? O a ir mejorando, revistiendo, cuerpeando, mejorando alguna reforma que se quiere impulsar en concreto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, Parlamento abierto o gobierno abierto o Estado abierto, es decir, la apertura gubernamental es una forma de ejercer el poder público que reconoce el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, promueve la colaboración y la participación y divulga información y datos que son fundamentales para el control y seguimiento de la actuación y desempeño de las instituciones y las políticas públicas. Siguiente, por favor. Los tres pilares ya se han mencionado muy bien: la transparencia y el acceso a la información pública como gran pilar. Estos movimientos aperturistas, de progresistas del derecho a acceso a la información han sido pilar de la apertura gubernamental, pero también lo es la participación ciudadana sustantiva y la rendición de cuentas. Estos son los tres pilares. Por supuesto, todos ellos pueden ser potenciados por la innovación social, ¿no? Que a veces viene acompañada de tecnologías, a veces no. No es un componente central el tema de la innovación tecnológica en la apertura gubernamental. Estos tres pilares sí lo son. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, les quiero hablar un poco de la manera de entender el gobierno abierto, el Parlamento abierto, desde Open Government Partnership o la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una iniciativa multilateral, es una organización internacional que se fundó en septiembre de 2021, en ese entonces bajo el liderazgo del presidente Obama y de la presidenta Dilma Rousseff, en donde justo un año antes el presidente Obama desafió a los gobiernos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas a llevar compromisos específicos que aterrizaran estos grandes discursos que estamos acostumbrados a dar en los espacios públicos en cosas concretas, ¿no? Entonces los desafía en 2010 y en 2011 regresan estos 8 países y 9 líderes de sociedad civil. Fíjense más o menos la simetría y la participación de la sociedad civil en este estilo y en esta organización, con compromisos específicos, ¿no? Y lanzan la Alianza para el Gobierno Abierto. 10 años después, siguiente por favor, les podemos decir que esta comunidad, esta plataforma internacional promueve activamente con acciones específicas que los gobiernos, entendido como en el gran sentido de la palabra gobierno, ahí están los poderes ejecutivos, legislativos, el judicial, sean más abiertos, transparentes y sobre todo sensibles a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Uno de los objetivos, de las frases que impulsó el presidente Obama en ese entonces era: esto es para que los gobiernos y las personas que ocupan los cargos de autoridad sirvan a las personas en vez de a sí mismas. Ese era como el espíritu de la fundación de la Alianza, ¿no? Y hoy, pues bueno, esta comunidad ha crecido a 77 países, gobiernos nacionales,
con 106 jurisdicciones locales. De hecho, 13 de estas jurisdicciones locales son de México, es decir, México, los gobiernos locales de México son más o menos un poco más del 10% de los gobiernos locales que hoy forman parte de OGP. Incluso la Ciudad de México es miembro junto con la Alcaldía de Cuauhtémoc. Recientemente se incorporó Nuevo León con San Pedro, el municipio de Monterrey, también Chihuahua y Tlajomulco en Jalisco. Y bueno, es una comunidad de práctica que crece y crece y pues a 10 años ya tiene un largo camino recorrido, ¿no? Entonces, otra de las características muy importantes de esta iniciativa, y se los comento para que ustedes vean el peso que le da OGP en todo lo que hace y en su modelo y en su trabajo a la sociedad civil. Es una iniciativa internacional gobernada por un comité ejecutivo compuesto por 11 gobiernos y 11 líderes de sociedad civil. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el modelo que impulsa la alianza? ¿No? O sea, gobierno abierto, parlamento abierto, la apertura gubernamental es muy amplia y se puede entender de muchas maneras y se puede concretar de muchas maneras, pero OGP tiene un modelo único, que es que sociedad civil y gobierno, o en este caso poder legislativo, se puedan sentar en la misma mesa a definir en conjunto la agenda que van a trabajar. No son agendas que vienen desde fuera o una receta que ya está preestablecida, sino que son los propios países, los propios congresos, las propias sociedades locales las que definen la agenda y donde en particular instituciones públicas y sociedad civil o todo el sector no gubernamental, ¿no? Entendamos allá la academia, el sector privado, colegios de profesionistas, ¿no? Dependiendo del tema, ¿no? Siempre habrá muchos sectores de la sociedad que están involucrados con algo, incluso personas afectadas por problemas públicos, se sientan y trabajan a la par, como aliados. Es decir, es una iniciativa de colaboración. Además, como les decía, pues no es un lugar de discursos, ¿no? Lo que se hace en la alianza es un lugar de práctica, somos una comunidad de práctica global. Entonces, lo que caracteriza a esa comunidad de práctica es que hace planes de acción con compromisos específicos y reconoce con estos compromisos que cada país y que cada gobierno local o institución que participe en el proceso parte de un punto distinto y que tiene necesidades y una agenda distinta. Y finalmente tiene un mecanismo de rendición de cuentas muy interesante, es nuestro mecanismo de revisión independiente, que le brinda certeza a todo el proceso OGP a lo largo, desde cómo se diseñó el plan, si cumplió con los estándares y con los criterios mínimos, hasta cuando se terminó y ver hasta dónde se completaron cada uno de los compromisos, las actividades. Entonces le da una fotografía clara al final a todas las partes involucradas de qué se logró en un plan de acción de un país, en ese ciclo en particular. Siguiente, por favor. Para darles una idea, OGP en números, ¿no? Esta comunidad de práctica ha desarrollado más de 4,800 compromisos concretos que se han empaquetado en 296 planes de acción. Para que se den una idea, han colaborado con las instituciones públicas más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil en estos procesos, ¿no? A nivel global. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué temas se trabaja en la alianza? Pues como decía el comisionado Bonilla, pues en el expediente social, sobre todo, en los problemas públicos, ¿no? En tratar de transformar la realidad a través de distintas agendas, ¿no? Desde medio ambiente, cambio climático, mejorar servicios públicos, gobernanza digital, donde ahí convergen mucho pues, tecnología, protección de datos, privacidad, justicia, ¿no? Toda la agenda de justicia abierta, por supuesto parlamento abierto, mejorar el género y la inclusión, incluso temas específicos que son clave en la lucha contra la corrupción, como la apertura de los beneficiarios finales de las empresas, ¿no? Que hoy ganan los contratos, cotizan las concesiones, todo esto, ¿no? Son muchas las líneas de trabajo que tiene la alianza, pero sobre todo estas líneas de trabajo se definen desde el campo, ¿no? Desde el lugar donde se trabaja. Siguiente, por favor. Ahora mismo la Ciudad de México está en su proceso de co-creación. Van a decidir qué batallas librar en los siguientes años que dura su plan. Entonces, pues es un momento muy importante de hacer política con P mayúscula para escuchar a distintos sectores, ver dónde hay áreas de oportunidad, dónde hay personas líderes dentro de las instituciones que están dispuestas a impulsar una reforma, dónde hay recursos, dónde están los problemas más sentidos, pero también seleccionar algunas batallas, esto es muy importante, donde las personas, la sociedad en su conjunto, ¿no? Cualquier persona común y corriente, pueda haber avances, pueda haber progreso, ¿no? Porque muchas veces la alianza y los foros multiactor que coordinan estos temas en los países
seleccionan puras reformas, a veces muy relevantes, estructurales, pero de gabinete, ¿no? De transformar la normativa, las leyes, y eso está muy bien, pero los resultados no son visibles en el plazo corto o mediano y pues es más difícil para sectores más amplios de la población comprender qué es gobierno abierto. Entonces siempre les decimos, muy importante este mensaje para el InfoCDMX en este momento, seleccionar algunas batallas que sean comprensibles, aterrizadas y donde las personas puedan ver los resultados también inmediatos, ¿no? Algunas batallas de esas también vale la pena explorar. Pero bueno, hoy quisiera hacer un clavado un poco más profundo en Parlamento Abierto, ¿no? Ya les comenté que la Alianza para el Gobierno Abierto es la iniciativa paraguas global más grande, donde se enmarcan los trabajos de apertura. Estamos conectados con la comunidad académica, con muchas organizaciones socias específicas, especializadas en distintas áreas temáticas, y una línea de trabajo muy fuerte es el Parlamento Abierto. Siguiente, por favor. Solo para darles algunos datos, los compromisos que tienen que ver con apertura legislativa, la mitad de ellos son considerados ambiciosos en su diseño y poco más de una cuarta parte han traído resultados y cambios significativos, ¿no? Y esto ya es de acuerdo con el mecanismo de revisión independiente, ¿no? Estos no son aspiraciones, son datos duros. En las Américas, 1 de cada 2 miembros ha asumido un compromiso en la materia. ¿Y qué creen? Entre ese 1 de cada 2 no está México, una de las potencias regionales en materia de apertura gubernamental, con la más larga tradición en temas de gobierno abierto, fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, y no hemos logrado, ¿no?, como comunidad de práctica en México, llevar el trabajo concreto que se hace como parte del proceso OGP hacia los poderes legislativos. No lo hemos logrado. Ya ha avanzado mucho el modelo de, digamos, de apertura gubernamental, incluso impulsado desde el propio Sistema Nacional de Transparencia, desde 2015, con las entidades federativas, ahora con estas nuevas 3 entidades que son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto Global, pero ahí tenemos prácticamente un tesoro que todavía no ha sido descubierto, ¿no? Una tierra que no hemos alcanzado y también parte de lo que les quiero comentar hoy, de la participación de la Alianza para el Gobierno Abierto hoy, es invitarles a aprovechar el momento histórico que vamos a vivir en este año, en este segundo semestre del año, para tratar de involucrar al Poder Legislativo, en particular al Senado de la República, ¿no?, en el proceso nacional de construcción del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto, esperemos, del país, ¿no? Entonces, bueno, en Américas tenemos 38 compromisos que muestran esta experiencia mucho más concreta y aterrizada en reformas que van desde el legislativo, ¿no?, realizadas por 13 países integrantes de OGP. Siguiente, por favor. Entonces, en realidad los congresos siempre han sido actores clave para el gobierno abierto, siempre, ¿no? Muchas de las aspiraciones clave del movimiento de apertura requieren el apoyo de los congresos, desde aprobar legislación, ¿no?, como las reformas históricas de acceso a la información, o de apertura de beneficiarios finales, o de protección de testigos de corrupción. Todo eso pasa por legislación, ¿no? Y además está ahí siempre el factor de las personas que son líderes en estas agendas, pues las impulsan desde el Congreso, y cuando pasan a sociedad civil las impulsan desde sociedad civil, o cuando son parte del gobierno las impulsan desde el gobierno, ¿no? Y si el día de mañana ¿no?, una senadora o un senador pasa a ocupar una cartera en el, no sé, Poder Ejecutivo Federal, pues no cesa su ánimo, su disposición por impulsar reformas de apertura, encuentra los temas para seguir trabajando en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor para el Congreso en participar de este proceso OGP, pero también pertenecer a esta gran comunidad de práctica que es la Alianza para el Gobierno Abierto? Lo primero, que van a tener un mecanismo adicional para escuchar a la ciudadanía y a la sociedad civil, mantenerse al tanto de los compromisos que los gobiernos asumen y los congresos en otros países para mejorar su transparencia, su participación y su rendición de cuentas, promover los valores de la apertura a través de compromisos concretos y pertenecer a una plataforma global para el aprendizaje entre pares, y también, ¿por qué no?, hay que decirlo, exhibir los progresos, es decir, poner en la vitrina las cosas que sí se están haciendo bien, ¿no? Y esto es fundamental. A veces desde este lado del servicio público nos hemos preguntado, yo fui 10 años servidor público,
¿cómo hacemos para que lo que estamos haciendo bien se vea y sirva para reforzar la confianza de las personas en las instituciones? Pues la manera más fácil de hacerlo es, uno, abriéndole la puerta desde que se está cocinando una idea a la sociedad, ¿no? en su abstracción, en su conjunto, pero a los grupos específicos que entienden ese tema o que son afectados por un tema. Y después, ya que se recorrió un camino, ¿no? Con acciones concretas que nos llevan de pasar del dicho al hecho, ese es el espíritu de los compromisos y de los planes de acción, ponerlo en una vitrina y mostrarlo y contarlo como una historia de éxito, ¿no? Donde se parte de un problema que se entendió en conjunto con la sociedad civil, donde se planteó una alternativa de solución y después donde se instrumentaron una serie de pasos, actividades concretas que tenían responsable, fecha de cumplimiento, ¿saben? Toda una teoría de cambio para llegar a eso y después decir, esto lo hicimos muy bien, pero no lo hicimos muy bien desde el Senado o desde el InfoCDMX o desde la Secretaría de Gobernación o desde la institución X. Lo hicimos muy bien reuniendo a todos los factores que tiene una sociedad para darle pies y cabeza a una solución. Es decir, este es producto de todos, es trabajo de todas y se logró gracias a un diálogo empático, donde hay confianza, donde hay respeto y donde hay colaboración, ¿no? No vamos a dar la gran nota nunca con estos trabajos quizá, pero siempre se pueden documentar muy bien estas historias que bien contadas, pero primero bien hechas, ¿no? Bien cumplidas y después bien contadas, sí le regresan a la sociedad, a las personas, un granito de fe en que estamos mejor viviendo en democracia, ¿no? De que elegimos a un gobierno por algo, de que nuestros representantes sí nos representan, ¿no? Esta es la vía, este es el discurso político y sobre todo este es un plan de acción que nosotros les presentamos desde ya con 10 años de experiencia probada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ahora tenemos un nuevo memorando de participación parlamentaria que se desarrolló con los 10 años de experiencia de la Alianza a través de un proceso muy extenso de revisión de la evidencia, de consultas públicas y que fue aprobado por el Comité Directivo de esta Alianza Global en 2021. Y después de eso hemos desarrollado ya más material guía para definir los modelos, las condiciones, el apoyo y la orientación que proporciona la unidad de apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto para los congresos en particular, para que formen parte de esta alianza. Y ya para finalizar, siguiente por favor, les quiero mostrar, bueno, a todo esto, cómo nos comemos el concepto de parlamento abierto hoy, con las herramientas que tenemos, por ejemplo, desde el Senado de la República o, por ejemplo, bajo el liderazgo de los organismos garantes en las entidades federativas. Bueno, los congresos pueden participar a grandes rasgos en 4 áreas estratégicas. 1, adoptar medidas legislativas en favor de la apertura. 2, asegurar la supervisión parlamentaria a los procesos de apertura que llevan los poderes ejecutivos, es decir, involucrar al Congreso como factor de exigencia de cuentas y de seguimiento a los planes de acción. 3, abriendo a los propios poderes legislativos. Y 4, muy importante, la creación y la articulación de espacios de diálogo, ¿no? Para desarrollar legislación relevante, para abordar conflictos, para abordar investigaciones, ¿no? El Congreso es este espacio por excelencia político de diálogo y se puede hacer a través de los procedimientos, de los conceptos, ¿no? Del ADN de la Alianza para el Gobierno Abierto de una manera probada, ¿no? que nos va a ayudar a elevar el nivel de diálogo político. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos referimos con acción legislativa? Bueno, decirles primero que entre 10 y 15% de todos los compromisos de la Alianza requieren acción legislativa para su implementación. Y a veces fracasan porque no hay buena coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para avanzar un pedazo de legislación o hacer alguna reforma que ayude a cambiar las reglas del juego o la regulación o a institucionalizar algún cambio que pretende el Poder Ejecutivo a través de sus compromisos, ¿no? Entonces, los congresos pueden impulsar los compromisos de OGP generando las reformas legales clave que requieren esos compromisos, ¿no? Un ejemplo de ello es Nigeria, donde han intervenido en la política de lucha contra la corrupción a través de legislación en materia de transparencia en beneficiarios finales, o en Kenia, Sri Lanka y Paraguay, donde se impulsaron leyes de acceso a la información y fortalecimiento del marco regulatorio y espacio cívico. Entonces, esa es acción legislativa. El Congreso legislando, haciendo su trabajo para la apertura, en temas tan importantes como la lucha contra la corrupción, como la protección a la privacidad, la transparencia algorítmica, ¿no? Nuevos temas siempre habrá para los congresos, siempre hay batallas legislativas que dar, ¿no? Siguiente, por favor.
A través del control y monitoreo, ¿no? Que es decir, que los congresos impulsen reformas de apertura monitoreando los compromisos y exigiendo cuentas a los gobiernos, a las secretarías que son responsables de implementar estos compromisos, como en Kirguistán y en Liberia, donde se han comprometido a monitorear los planes de acción de OGP en los países. Ese es el rol del Congreso en estos dos países. Siguiente, por favor. Abriéndose a sí mismos, creo que esta es la parte que normalmente se aborda, ¿no? En estos foros, y como normalmente se piensa en Parlamento abierto, dicen, bueno, pues el Congreso se abre a sí mismo. Claramente, ¿no? Claramente ahí hay una gran área de oportunidad, está el índice de transparencia legislativa, hay muchos proyectos estratégicos que se pueden trabajar en el seno de un grupo de personas aliadas, un foro multiactor, un grupo de champions quizá de diferentes bancadas, de las propias estructuras técnicas de los congresos, para ir abriendo, en este caso al Senado, una reforma a la vez, una disposición a la vez, una visualización a la vez, ¿no? Y bueno, como ejemplo de esto están todos los portales de transparencia legislativa, cada vez son mejores, más rápidos, más bonitos. En la pandemia pues vino una fuerte oleada de digitalización, ¿no? De los procesos parlamentarios. Y bueno, también están iniciativas de participación ciudadana como la de Estonia y la de Chile, donde se incorpora la participación de la gente en el proceso legislativo a través de las tecnologías, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente está lo que les decía, el diálogo político, ¿no? Regreso a lo que no es Parlamento abierto. Si bien no es Parlamento abierto tener un foro donde se escucha a sociedad civil y luego no pasa nada, sí es Parlamento abierto hacer un proceso legislativo abierto, donde se escuchan a las distintas partes, a veces afectadas, a veces a favor, a veces en contra, expertas, expertos, etcétera, de un problema que busca solucionar la legislación, y luego donde hay una metodología clara, transparente, honesta, auténtica, para ir incorporando los comentarios de esos sectores y poder definir si se aceptan, si no se aceptan, por qué se descartaron, por qué sí se aceptaron, por qué 10 de ellos se compactaron en uno solo porque se parecían mucho. A eso nos referimos con Parlamento abierto, ¿no? Entonces les invitamos también a pensar en Parlamento abierto como este diálogo político de alto nivel, donde se puede discutir cualquier ley bajo una mirada de Parlamento abierto, verdadero Parlamento abierto. Siguiente, por favor. Yo quiero usar mis últimos 30 segundos. Siguiente, por favor. Para hablar de algunas ideas para impulsar la apertura en México, ¿no? Primero, partimos de que México tiene una gran sociedad civil organizada, instituciones muy fuertes, capacidades muy técnicas instaladas dentro del Senado, dentro de la Cámara, dentro de los propios grupos parlamentarios. Tenemos los organismos garantes, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Corrupción. Tenemos una burocracia bien robusta, ¿no? O sea, de verdad es la legislación, además, déjenme decirles, en materia de acceso a la información, la mejor del mundo. Tenemos el Rolls Royce, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Activar a este grupo de champions, de hombres y mujeres líderes que sabemos que saben de estos temas y que están interesados en estas agendas, y traerles a trabajar en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Crear un grupo de trabajo específico de Parlamento abierto en ese seno, ¿no? Y también abrir más caminos, ¿por qué no?, para la participación individual de legisladoras y legisladores o áreas técnicas que tengan voluntad política para liderar con el ejemplo. Fomentar la construcción de un caucus o un grupo de convencidas y convencidos dentro del Congreso. Puede ser un grupo literalmente más informal que un grupo de amistad, ¿no? Literalmente un grupo de amigos, de convencidas, de convencidos que se unen a impulsar estos temas con una agenda común, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan impulsar legislación, procesos a través de sus bancadas, identificar legislación relevante para impulsarla a través de los mecanismos que se decidan, ¿no? Esto puede ser además un grupo bicameral, ¿no? No necesita ser una comisión, aunque sería muy, muy útil, ¿no? Puede ser un grupo de trabajo. Además, bueno, usar tecnologías para seguir involucrando a sectores más amplios de la población, no renunciar a tener tecnologías que permitan verdadera participación masiva, porque el Senado lo puede, porque el Congreso de la Unión en México lo puede costear, ¿no? Y les invitamos también a trabajar con los sistemas, con el Sistema Nacional de Transparencia para implementar la política de apertura nacional y con el Sistema Nacional Anticorrupción en la implementación de la política nacional anticorrupción. Siguiente, por favor. Y ya con esto cierro, ¿no? La invitación es esta: utilizar estratégicamente el proceso nacional de OGP en el próximo ciclo de cocreación 2022, que se da en los siguientes meses, de aquí a que se termine el año. Ahí está la ventana de oportunidad.
coordinado por la Alianza para el Gobierno Abierto y abrir un carril permanente para el legislativo. Modificar procesos, y esto ya sería como en el mediano o largo plazo, que bien podría ser, por ejemplo, una agenda de trabajo en el seno de un plan de acción, ¿no? Que es modificar los procesos del propio Congreso para involucrar verdaderamente a la sociedad civil y sectores no gubernamentales y seguir los estándares de participación y co-creación de la alianza, ¿no? En particular, lo que les decía de la respuesta justificada, que es muy importante que la participación de la sociedad, ya que vino, ya que se le escuchó, etcétera, no caiga en el vacío, es decir, no se eche en saco roto, sino que se procese. Y dos, construir un foro multiactor, donde el Senado pueda sentarse con sectores no gubernamentales, la Escuela Libre de Derecho, el CIDE, la UNAM, las cámaras del Colegio de Abogados, las organizaciones de la sociedad civil que lideran estos temas, tener un grupo colegiado, una estructura donde se puedan tomar decisiones e impulsar el tema, digamos, como en colaboración con la sociedad. Esas serían las recomendaciones para México. Y bueno, hay 3 maneras en las que se pueden involucrar, regresando un poco al memorando de participación legislativa. Uno es haciendo un compromiso, empezando con un compromiso en este Plan de Acción Nacional, liderado por el Senado en este caso. 2, si quieren subirle la ambición, desarrollando un plan de parlamento abierto exclusivo del Poder Legislativo en México. Lo entregan en sus tiempos con una serie de compromisos, su relación es directa con la alianza sin pasar por el proceso nacional. O 3, continuar involucrándose en nuestras actividades, en nuestra comunidad de práctica, porque bueno, no todo lo que se hace en la alianza o no todo lo que implica el gobierno abierto, pues son planes y compromisos, ¿no? Y trabajar en este ciclo iterativo, sino también pertenecer a esta discusión global para impulsar la apertura en el Poder Legislativo y desde el Poder Legislativo. Con eso concluyo, les agradezco muchísimo su atención y espero continuar el diálogo con ustedes, con las áreas técnicas, con los organismos garantes, para ver cómo encontramos los lugares donde podamos aprovechar el proceso GP. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado José Antonio García Morales por su amable intervención. Nos da tiempo, yo creo, justamente para, igual que los demás panelistas, de realizarle una pequeña pregunta puntual. Nos menciona que es justamente básico la transparencia, la apertura gubernamental, la rendición de cuentas, sobre todo tomar en cuenta a la sociedad civil realmente para transformar su realidad. Y volvemos a la misma conversación que con el maestro Bonilla y que con la maestra Blanca Lili, la senadora presidenta de la mesa directiva. Hay que poner los derechos humanos en el centro, en el corazón, para efecto de poner en la llaga las necesidades y a partir de la generación de nuevos derechos humanos, que la revolución de derechos humanos es continua y evoluciona, y en ese sentido el papel de Open Government y de otras organizaciones no gubernamentales es importante para impulsar la agenda. ¿Cómo considera el panorama en el país respecto de estos retos que tenemos, sobre todo en la coyuntura electoral en la que vivimos, sobre todo para poner de nueva cuenta en la agenda las necesidades sociales antes que las propias políticas o las gubernamentales? ¿Cómo impulsan esa agenda desde Open Government, independientemente de que ya nos comentó de que estos foros de Parlamento abierto son básicos? Muchas gracias. Pues en principio el proceso participativo de priorización de temas, que después se van a convertir en problemas públicos específicos y después en alternativas de solución específicas, tiene un componente de participación desde el diseño, entonces desde ahí abreva de las inquietudes, de las consideraciones de los distintos sectores de la sociedad. Entonces el proceso en sí mismo anida la participación y el proceso, la parte consultiva, ¿no?, de una política pública. Entonces, el proceso es suficientemente bueno y robusto para volver pública una política. Hay que usarlo, ¿no? Y además, la alianza tiene distintas líneas de trabajo específicas y líneas y sublíneas de trabajo que nos ayudan a conectar un poco más con fenómenos que aquejan directamente a la sociedad. Por ejemplo, la mejora de servicios públicos, ¿no? El abasto de agua ahora en Nuevo León, el mantenimiento de los espacios públicos, la recolección de la basura, el alumbrado, todas esas cosas son tangibles y las empaquetamos, digamos, en esta temática que es mejora de servicios públicos, escuela, educación, infraestructura. Y ahí es donde podemos producir a veces compromisos
con historias de impacto muy visibles, ¿no? Que si, por ejemplo, se le metió un mecanismo de competencia a la adquisición de los almuerzos escolares en Colombia y cómo eso mejoró el abasto de 9,000 almuerzos escolares, ¿no? O sea, cosas así de ese tamaño. Y la otra es a través de la Contraloría Social, la participación ciudadana orientada a la vigilancia. ¿De qué? De procesos, de desarrollo de obra pública, de un hospital, de la provisión de servicios, de la atención en una oficina. Es decir, cómo creamos un pequeño espacio o como un conector en cualquier proceso público con la evaluación de la sociedad, ¿no? Le llamamos auditorías sociales o Contraloría Social. Un ejemplo muy bonito es el de Kaduna, donde habilitaron una plataforma que se nutría por distintas vías para que la población en un contexto difícil, desafiante, con pocos recursos, pudiera reportar el avance de la obra pública, si había obra fantasma, ¿no? Y esto pues bueno, ¿qué les digo? En México hay obra fantasma, ¿no? O sea, imagínense en otros países con dificultades más grandes que las de México, ¿no? Entonces esto sirvió para poner al servicio del Estado, de la sociedad en su conjunto, la participación de la gente. Entonces hay muchas maneras, ¿no? Para meter participación en la resolución de problemas públicos, ¿no? Y bueno, como tenemos cientos de ejemplos de alto impacto y con mucho gusto a mí me gustaría aterrizar y explorar para las problemáticas, por ejemplo, que empiece a definir la Ciudad de México con el apoyo del equipo OGP local, o para las batallas que quisiera librar el Senado en asuntos de apertura. Bueno, vemos que ha funcionado bien en otras latitudes y que pudiera ser recuperado, adaptado y mejorado en México. Muchas gracias. A nombre de la Unidad de Transparencia, yo quisiera por mi parte despedirme y mencionarles que fue un honor para mí moderar esta mesa. Quisiera cederle la palabra a mi jefe, el coordinador doctor Freddy Erazo Juárez, coordinador general de la Unidad de Transparencia, para que clausure únicamente la mesa 1, para dar posteriormente un receso de 30 minutos e incorporarnos a la mesa número 2 del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes que tuvieron a bien compartirnos experiencias, propuestas para mejor proveer y atender esta amplia gama de ideas respecto a la transparencia. Damos por clausurada, siendo las 12 horas del día, la primera mesa de trabajo y reitero agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes sus valiosas aportaciones. Muchas gracias. Gracias.